Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva sesión, ya la cuarta de este seminario de filosofía terapéutica, Una vida normal. Creo que es importante que recalquemos que el objetivo es el de enfatizar una vida normal en medio de todas las vicisitudes. Hoy tenemos con nosotros a Felipe Zaragoza, a quien yo no conocía, celebro conocerlo ahora y gracias Felipe por estar con nosotros. Le pedí hace unos días que me indicara los datos con los que quería ser conocido y me llamó la atención que sobre todo destacara que es una persona que ha trabajado desde muy joven, que es profesor desde hace muchos años y que ha basado su trabajo en el ámbito de la tutoría, que es de lo que nos va a hablar. Yo tengo la impresión, que probablemente hablemos después en el debate, y es una impresión que va creciendo con el tiempo, no es una impresión realmente cómoda ni agradable, de que todos los profesores en el sistema educativo quieren ser profesores de ética, pero no lo son. Y esto plantea problemas cada vez más serios en la vida del instituto, puesto que se nos está obligando a gestionar problemas y situaciones para las cuales los estudios que uno puede haber tenido quizá no sean lo más eficaces posible. Y naturalmente, cuando digo que todos quieren ser profesores de ética, lo que el sistema quiere decir es que todos nos convirtamos de alguna manera en orientadores, en psicólogos, en guías de la conducta, en lo que en última instancia motiva que haya hecho falta que aparezca una idea como la de la tutoría afectiva, que yo creo que no está exenta de problemas. He hablado con algunas personas durante esta semana del propio nombre de tutoría afectiva. Si lo tradujéramos al griego de los diálogos de Platón, nos encontraríamos con la expresión pederastia y probablemente tendríamos dificultades para traducirlo literalmente así, ¿no? Pero es la palabra con la que en los diálogos de Platón nos encontramos con la figura real de una tutoría afectiva, de un acompañamiento de la persona joven que tiene que ingresar en la vida adulta en todos los órdenes de la vida adulta. De modo que creo que lo que esta tarde Felipe Zaragoza puede decirnos es extraordinariamente relevante. Muchísimos de los problemas que encontramos en la sociedad tienen su origen en una mala guía durante los momentos de transición de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la vida adulta, y hemos de recordar que las personas pasan la mayor parte de su vida en un sistema educativo hasta que realmente ingresan en la vida adulta. Son muchos años y una falta de guía adecuada lleva realmente a problemas después en la vida adulta. Felipe, yo esperaba esta sesión con verdadero interés. Tienes el tiempo que consideres oportuno y después, como siempre, habrá un debate. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? He visto que ustedes estaban hablando de tú y seguramente esa licencia también vaya hacia ese camino. Y también me van a permitir que principalmente lea, porque no quiero acabar divagando y que esto se extienda en el tiempo. Bueno, la tutoría afectiva, por una primera definición, un modo de relación de ayuda con el alumnado. Lo que hacemos es volcar recursos filosóficos en torno a una posible vulnerabilidad del alumno o alumna que en cada caso concreto pueda requerir. Y me vais a permitir que empiece con unas citas. Rudolf Steiner nos dice: vivir en amor a la acción y dejar vivir comprendiéndolo, la voluntad ajena es la aspiración fundamental del hombre libre. Comprendiendo la voluntad ajena. Dice un anónimo: no te enojes, a veces el otro no te entiende. Lo explicaste 1000 veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente, es otro. Kubler-Ross nos dice: uno de los mayores obstáculos para dar amor incondicional es nuestro miedo a que el amor no sea recíproco. Cuando hablamos de tutoría afectiva, hablamos de afectividad. Una persona siente afecto por los gestos. El tutor será la persona que primeramente se encargue con el alumnado de su grupo de empatizar, preocuparse, ocuparse, de hacerse cargo de ellos, de ser afectivo. ¿Por qué ha de ser afectivo? Antonio antes lo estaba empezando a comentar. Tenemos entre manos la labor educativa. Con respecto a la educación, un par de apuntes.
Kant nos escribe en Sobre Pedagogía que el hombre solo puede ser hombre por la educación. No es nada más que lo que la educación hace de él, y es verdad que es matizable. ¿Qué significa ser persona, ser hombre, ¿no? En esta historia ahora de no discutir sobre la importancia que tenemos de conseguir integrar con los distintos géneros y que entendamos que por encima de dónde nace uno, del sexo que tiene, etcétera, que es persona. Y que todos, delante tienes a alguien que es persona. Y eso es algo universal. Y eso es algo muy importante. Eso es algo que también os acordáis que Kant habla de el hombre como un fin en sí mismo. Voy a leer que me estoy ya yendo a divagar. ¿Qué significa ser persona? Según Aristóteles, desarrollar las potencialidades propias, características del humano. La razón, la tendencia al saber que nace de la curiosidad, una vez nos libramos del yugo que la naturaleza ungió en nuestros cuellos, y las relaciones sociales, sin las cuales no nos podemos completar, pues dice en su política. Del fin último, el bien perfecto, se ocupa la política. Pues si lo que todos buscan en última instancia es la felicidad y que ésta consiste en vivir bien y obrar bien, nos aclara que el bien perfecto parece ser autosuficiente, pero no entendemos por suficiencia el vivir para sí solo una vida solitaria, sino también para los padres y los hijos y la mujer y en general para los amigos y conciudadanos, puesto que el hombre es por naturaleza una realidad social. La humanidad específica del hombre y su sociabilidad están entrelazadas íntimamente, nos dice Berger y Luhmann. Si pensamos detenidamente en nuestra responsabilidad, puede dar vértigo. Hemos aceptado la tarea de educar. De educar a un ser que es naturalmente libre, pues se ve obligado a elegir. Y dar con la mejor respuesta, y nos puede resultar esto muy difícil, a veces a todos. Nuestra imperfección natural se va a intentar remediar mediante la educación. Kant nos dice, el hombre por naturaleza tiende necesariamente a la libertad. Y Sartre nos dijo, el hombre está condenado a ser libre, no puede no elegir. Por tanto, tenemos racionalidad, es decir, la tendencia al saber, el ser humano como un ser social y la persona como un ser libre. Y para ir completando el ser humano, sin extenderme demasiado, un ser que sufre, que padece, que siente, que se alegra, que goza, un ser con sentimientos, con emociones, con pasiones. Fijaos la complejidad, ¿no? Nos vemos afectados a todos los niveles, estéticos, morales, éticos, políticos, tenemos deseos, placer, dolor, como nos dijo Spinoza en su ética, etc. Pensemos en esto para ir al tema. Si el ser humano es un ser que siente, que se ve afectado, que tiene que elegir por ser libre, que puede usar su entendimiento y lo debe hacer en un entorno social, en sus circunstancias. ¿Os acordáis de Ortega? Yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Imaginaos, los posibles errores humanos están a la orden del día. Y nosotros vamos a manejarnos entre jóvenes que aún no han tenido mucha experiencia o sabiduría para saber qué hacer con lo que sienten, con lo que padecen, con lo que les afecta. ¿Qué hemos de considerar como lo fundamental en la educación? Y esto es algo que todos deberíamos preguntarnos. No voy a dar una respuesta a esto. Cada uno, si ha elegido la labor del docente o la está eligiendo, debe preguntarse por qué estoy aquí. ¿Qué es lo que de verdad es fundamental en la educación? Para guiar mi camino en ese sentido. Vamos a la parte de la tutoría. Vuelvo con los conceptos educación y libertad. Dos conceptos con los que se trabaja a diario. Educar gira en torno a la comprensión del mundo, de la belleza, del sentido común, de la actitud ética, del compromiso individual y social y sobre cómo se produce todo esto en un mundo globalizado como es el nuestro. Educar es abrir al alumnado a una actitud crítica sobre lo que acontece dentro y fuera de nosotros, sabiendo que lo contrario a lo que queremos saber puede ser tan válido o más. Es practicar la tolerancia activa, el diálogo socrático, el reconocimiento de uno mismo como persona y el de los demás como personas, como he dicho antes, como fines en sí mismos. Educar se ha de hacer desde un enfoque demócrata, democrático, inculcando a los alumnos la noción sublime del consenso, tratando de eliminar egocentrismos, egoísmos radicales, dando el brazo a torcer siendo capaz de escuchar a los otros. Y este verbo es muy importante, escuchar. No de oírlos, sino de escucharlos. Y al mismo tiempo hablarles del amor a uno mismo, de superar conceptos como frustración, fracaso, pereza, y anunciarles otros como superación,
beneficios internos y externos del esfuerzo, de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pobre alumno, ¿no? De ahí la importancia del reconocimiento de la libertad. Libertad interior y reconocimiento de la libertad del otro como una base inalienable, y en los derechos humanos reconocemos esto, por ejemplo. Como tutor preparo las tutorías en función del aula, de sus querencias. No las tengo del año pasado, las voy cambiando según veo cómo es el aula, ¿no? Este curso pasado, por ejemplo, he tenido dos alumnas que cuando hablé con ellas individualmente me hablaban muy preocupadas de su lesbianismo y de cómo algunos estaban respondiendo ante este hecho. Entonces busqué de qué forma enfocar un tema abiertamente sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con el género, con, con el patriarcado en el que nos movemos, etcétera, etcétera, para que se abriera un debate, que busquen información. Poseer un conocimiento puede ayudarte a liberarte de prejuicios, pero lo principal es que después de las tutorías, si detecto a alguna persona de clase, algún alumno o alumna, con algún pensamiento, algún sentimiento, algo dogmático o intolerante o de sufrimiento, entonces los abordo individualmente para que vayan escuchándose y resolviendo sus prejuicios, sus miedos, sin que yo ni amoneste, ni critique, ni aleccione, ni tome partido sobre el asunto que abordo en cuestión. No tiene que ver con mis ideas. Yo jamás he dicho que pienso de algo. Y llevo 30 años dando clase. Los alumnos a veces me han dicho, tú eres de derechas, otros me han dicho, tú eres de izquierdas, otros... Yo les digo siempre, lo que vosotros penséis, ojalá que profundicéis en vuestras opiniones para que cuando abordéis al otro lo hagáis sin juicios, lo hagáis con cariño, con estima, que hablo de eso. Voy a abordar ahora lo más importante. Lo más importante se llama abordar al profesor. ¿Qué ha de hacer el profesor? Creo que lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí mismo. ¿Alguna vez os habéis tomado en serio como docentes y escarbado en vuestro interior para averiguar por qué os dedicáis a la enseñanza? ¿Qué esperáis de vosotros? ¿Cuál es el valor para vosotros de la educación? ¿Qué esperáis de vuestros alumnos y de vuestras familias y de sus familias si es que cabe esperar algo? ¿Quién es el que en primer lugar ha de hacer bien lo que sea que tenga que hacerse en la relación de todos los implicados en un colegio? Porque muchas veces lo que hacemos es balones fuera. Ya sabéis lo de Sócrates, conócete a ti mismo. Una vida que no es examinada, dice, no vale la pena ser vivida. Aprender a ser uno mismo. Montaigne nos dice de la fisonomía. Sócrates fue el primero que nos enseñó que el saber que necesitamos para vivir bien lo llevamos dentro. Y el modo de encontrarlo y utilizarlo también. Fijaos, el modo de utilizarlo también. Lo llevamos dentro, lo lleva cada persona dentro. Lo lleva dentro cada alumno. Voy a recordar a Epícteto que todos deberíamos leer sus libros. Entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así dependen de nosotros el juicio de valor, el impulso a la acción, el deseo, la aversión, es decir, todo lo que constituye nuestros asuntos. Pero no depende de nosotros el cuerpo, nuestras posesiones, las opiniones que los demás tienen de nosotros, conclusión, todo lo que son nuestros asuntos. Voy a hacer aquí un inciso para que nos riamos un poco. No me importará que después me deis por todos los lados. Porque las opiniones que el otro vierta sobre mí no es lo que me importa de verdad. Lo que me importa es qué hago con ellas. Cómo me responsabilizo de mí mismo para intentar día a día, y así sigo haciéndolo, ser algo mejor que de lo que soy. En toda la ignorancia en la que sigo teniendo. Y no es esto lo de la filosofía de la pretensión de la ignorancia. Es que somos todos muy ignorantes y eso lo sabemos. ¿De qué dependerá lo que suceda en el aula? Lo que os suceda en el aula con cualquiera de vuestros alumnos. Si lo centráis en lo externo, solamente esperaréis que sean ellos los que lo hagan mejor, castigando, expulsando, ignorando. Pero si os dais cuenta de lo que hemos de lograr, podéis apoyaros en Niemöller, si lo conocéis, que dice:
Tener la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. El coraje para esforzarme por cambiar lo que sí depende de mí cambiar. Y la sabiduría para averiguar esta diferencia. Y lo hacemos de esa mano del sabio Epícteto que he dicho antes. Entonces resulta que lo que hemos de lograr es transformarnos. Cambiar aquello de nosotros que si lo mejoramos podremos ser mejores docentes. Y también habrá que ver, cada uno tiene que pensar qué significa para él ser mejor docente. Epícteto nos añade: Ejercítate en añadir de entrada lo siguiente a cada representación dolorosa. No eres más que una simple representación y de ningún modo la cosa que representas. A continuación, examina la representación y ponla a prueba con las reglas de que dispones y sobre todo y primeramente con esta. ¿Debo situarla entre las cosas que dependen de mí o entre las cosas que no dependen de mí? Y si concluyes que forma parte de las cosas que no dependen de ti, ten bien presente que no te concierne. Otra pregunta cuya importancia he podido comprobar en mi propia experiencia es: ¿puedo ser suficientemente fuerte como persona para distinguirme del otro? ¿Puedo respetar con firmeza mis propios sentimientos y necesidades tanto como los del otro? ¿Soy dueño de mis sentimientos y capaz de expresarlos como algo que me pertenece y que es diferente de los sentimientos del otro? ¿Es mi individualidad bastante fuerte como para no sentirme abatido por su depresión, atemorizado por su miedo o absorbido por su dependencia? ¿Soy íntimamente fuerte y capaz de comprender que su furia no me destruirá, su necesidad de dependencia no me someterá, ni su amor me sojuzgará, y que existo independientemente de él con mis propios sentimientos y derechos? Cuando logro sentir con libertad la capacidad de ser una persona independiente, descubro que puedo comprender y aceptar al otro con mayor profundidad, porque no temo perderme a mí mismo. Esta pregunta guarda una relación con la anterior. ¿Estoy suficientemente seguro de mí mismo como para admitir la individualidad del alumno-alumna? ¿Puedo permitirle ser lo que es, honesto o falso, infantil o adulto, desesperado o pleno de confianza? ¿Puedo otorgarle la libertad de ser? ¿O siento que el otro debería seguir mi consejo, depender de mí en alguna medida o bien tomarme como modelo? Bien, para llevar a cabo esta tarea, entonces el siguiente paso es que hemos de amarnos a nosotros mismos. El doctor en filosofía, Juan Carlos Castillo Meliá, que es quien me propuso que viniera aquí, dice: solo te respetas a ti mismo, perdón, solo si te respetas a ti mismo serás capaz de respetar a los otros, especialmente a los que más quieres. Amarse a uno mismo, nos dice, es el acto esencial de la inteligencia existencial. Inteligencia entendida como la capacidad de imaginar respuestas y elegir la mejor de ellas. Cuidado con eso. Justificándola existencial porque sin el sentido de la vida nada en nosotros fragua. Autorrealización. La felicidad, el amor a las otras personas, todo lo que humaniza la vida del ser humano pasa por ella. Es uno de los nombres primigenios de la más delimitada y elaborada razón cordial. La razón cordial. Fijaos, ya voy a volver a divagar. La razón que nace del corazón. El cor cordis, la razón del corazón. Una razón que no es fría o calculadora como la del nazismo, como la del fascismo. Una razón cordial. Quien se aprecia a sí mismo no necesita que los demás se lo digan, lo sabe. No necesita que los demás le valoren. Puede gustarle que lo valoren, pero no lo necesita, porque le basta con valorarse a sí mismo. Ahora bien, ¿cómo llegar a quienes somos, a ser quienes somos, construyendo desde nosotros mismos esa clave de amor? Para lograrlo podemos comenzar recurriendo a tres pasos filosófico-terapéuticos. Podemos conocernos a nosotros mismos. No voy a extenderme en esta idea. Podemos cambiarnos a nosotros mismos y sabemos que es cierto. Y podemos, por tanto, crear nuevos hábitos. Es decir, encargarnos, cargar con y hacernos cargo. Ella curía. ¿Estás preparado para encargarte de la situación? ¿De cargar con la responsabilidad de hacerte cargo de la persona? Ponlo en primera persona. ¿Estás
preparado para encargarte de ti y hacerte cargo de ti como persona? Por tanto, hemos de cuidarnos, saber de nuestro proyecto de vida, dotar de sentido nuestra labor docente, aprender a pensar, prestar atención a nuestros juicios, amar quienes somos, asumir nuestras fortalezas y debilidades y creer que la transformación positiva es un hecho. Indaguemos un poco en esto. La tranquilidad del alma o acerca de la filosofía terapéutica. Foucault, en la hermenéutica del sujeto, nos recuerda el término epimeleia e autoou, cura sui, en la traducción greca-romana, desde el conocido oráculo de Delfos, que todos conocemos, y esa idea comentada del conócete a ti mismo, que según el filósofo va acompañada de ocúpate de ti mismo. Y nos dice, preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta su mirada y la desplace desde el exterior, desde el mundo y desde los otros hacia sí mismo. La preocupación por uno mismo implica una cierta forma de vigilancia sobre lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento, uniendo el hecho de la filosofía de acceso a la verdad con la transformación práctica de la persona, desde la filosofía a un nivel claramente espiritual, pues llama espiritualidad a la práctica, a las experiencias a través de las cuales el sujeto realiza sobre sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a esa pretendida verdad. Sobre esto vuelvo a incidir si os preguntáis por qué el centro de la cuestión en la tutoría afectiva es para mí que aprendamos primero a cuidarnos de nosotros, a sanar, a fortalecernos, a lograr serenidad, acercamiento a la sabiduría. Es porque pienso que es el camino para lograr atender, cuidar, acompañar a nuestro alumnado en su crecimiento interno, que es el que despliega el ser que hay en él y le capacita para buscar caminos de autorrealización. Recordemos que esta transformación se da desde el impulso del amor. Por ello no basta solo con conocerse, hay que transformarse en alguien digno y susceptible de mejora constante, paciente, auténtica y bella. Y si somos capaces de la transformación, nuestros alumnos percibirán de mejor modo la posibilidad de su transformación propia, de la de ellos, porque verán que nosotros también somos capaces de hacerlo. Ellos también pensarán que si él es capaz, yo también puedo hacerlo. Bien, una vez hablado de esto, vamos al alumnado. El concepto de identidad. Daniel Pennac, imagino que muchos lo habréis leído, en Mal de Escuela, un libro que también podríamos leer, dice al alumno, sois la propia materia de todas nuestras materias. ¿Infelices en la escuela? Tal vez sí. ¿Sacudidos por la vida? Algunos sí. Pero a pesar de mi modo de ver, hechos de palabras. Todos vosotros, tejidos con gramática, llenos de discursos, incluso el más silencioso o los menos armados de vocabulario, obsesionados por vuestras representaciones del mundo, llenos de literatura en suma cada uno de vosotros. Voy a leer yo también. Dice, de modo que yo era un mal alumno. Cada anochecer de mi infancia regresaba a casa perseguido por la escuela. Mis boletines hablaban de la reprobación de mis maestros. Cuando no era el último de la clase era el penúltimo. ¡Hurra! Negado para la aritmética primero, para las matemáticas luego, profundamente disortográfico, reticente a la memorización de las fechas y a la localización de los puntos geográficos, incapaz de aprender lenguas extranjeras, con fama de perezoso. Lecciones no sabidas, deberes no hechos, llegaba a casa con unos resultados tan lamentables que no eran compensados por la música, ni por el deporte, ni por ninguna actividad extraescolar. Luego nos continúa diciendo, sí, es lo que hacen los zoquetes. Se cuentan sin parar la historia de su zoquetería. Soy nulo, nunca lo conseguiré, ni siquiera vale la pena intentarlo, está jodido de antemano, ya os lo había dicho, la escuela no es para mí. La escuela les parece un club muy cerrado, cuya entrada se prohíben, con la ayuda de algunos profesores a veces. Pennac escribe un libro sobre el zoquete. ¿Qué hacemos con el zoquete? Con ese que se problematiza. Con el que parece que me está molestando o está molestando a la clase. Que no se entera de nada. ¿Pero qué hace este aquí? Ojalá estuviera fuera del colegio en su casa. Y no nos molestara. Madre mía, qué día con lo que estoy trabajando sin parar y aquí este enano tocándome las narices.
Cuento varias historias y permitidme, y no tiene tampoco ninguna pretensión. No soy alguien grande, más bien todo lo pequeñete. Un año vino a mi colegio Carlos, llegó a cuarto de la ESO y su tutor dijo: ese chaval es de mi pueblo y con este no se puede hacer nada, es lo peor. Se ha barajado con otro profesor en otro colegio, viene aquí ya su madre, porque la mujer estaba limpiando hasta en cementerios para sacar dinero y poder sacar adelante la familia. Cuando entro en clase, justamente ese año yo le daba varias asignaturas, y cuando entro en clase estaba al fondo de la clase y le digo: ¿qué haces ahí al final? Me ha dicho el tutor que me ponga donde quiera y me pongo ahí al final. Pues en mis clases no será así. Te pondrás aquí en el pasillo en la primera fila. Y cada vez que yo entraba, le ayudaba a venir y a que se fuera donde él quisiera. Y empecé a hablar con él. Y empecé a escucharle. Esa es la otra cuestión. Hay dos conceptos básicos: la mirada a la persona y la escucha atenta. Vio que lo miraba como persona, que no lo juzgaba y que lo escuchaba. Y un día empezó a hablarse. Empezó a verbalizar lo que le pasaba, su dolor del que salió. Da igual que haya acabado una carrera. Cuando nos vemos, es una persona que cree en él, que se quiere. Podríamos haberlo dejado de lado, porque ese es imposible. Entonces deja la docencia. Perdonad por decir esto. Y podemos pensar que lo que hacemos va a caer en saco roto. Y alguna vez así habrá sucedido. Ya lo creo. Que no sucede. No lograremos que todos nuestros alumnos se tomen en serio y alcancen a cumplir sus sueños, sus vocaciones, a realizarse, a autorrealizarse. Pero serán pocos los que no nos podrán recordar, como decía Penac. Aunque no está en nuestro objetivo ser recordados por nuestros alumnos, ser reconocidos, porque si así fuera tendríamos un problema y tendríamos que ir a terapia. Podéis llamarme si queréis. Para eso nos tenemos a nosotros mismos. Pero el tutor tiene en mente la semilla, la agricultura, el cultivo, el fruto. Una parte de nuestros alumnos es su temperamento, otra es su educación en la familia, otra es en la escuela, otra es en... Cuando creamos que nadie nos escucha, recordemos otro de los casos que me sucedió. De repente un día estaba justamente, no tenía clases ahora y me llaman de secretaría: aquí hay un exalumno que quiere hablar contigo. Hacía años que había dejado la escuela, había salido de cuarto de la ESO. No era su tutor, pero vi cuando le daba clase que el chico estaba muy problematizado. Y entonces por el patio a veces lo buscaba y ahí me costaba que él hablara, y entonces sí que algo hablé con él, no recuerdo el contenido, y me viene y me dice: te llevaba en mente. Ese año cuando dejé cuarto no fui capaz de ponerme a estudiar, pero te llevaba en mente. Y al año siguiente me puse a estudiar cuarto, o sea, me puse a estudiar módulo de grado medio, módulo de grado superior, y ahora estoy en la universidad. Y me dice: gracias a ti. Eso no es cierto. No es gracias a mí, no es gracias a nosotros, es gracias a que él quería escucharse y escuchó algo y lo llevaba ahí y estaba diciéndose a sí mismo que eres capaz de hacerlo, ponte y hazlo. Por tanto, no es gracias a nosotros. Ellos pueden no escuchar, pueden no escucharse, pueden seguir descuidándose, pero si nosotros no creemos en ellos, en nada podemos contribuir. Generalmente no soy, como he dicho, de dar consejo. Los escucho y eso es la labor de la tutoría afectiva. Y dejo que se hablen. Y este chico se habló y cumplió con uno de sus propósitos. Muchas veces lo que les sucede, y lo sabemos, es un problema de autoestima. Y Carl Rogers, en el proceso de convertirse en persona, nos dice: a medida que aprende a escucharse, también comienza a aceptarse. Al expresar sus aspectos antes ocultos, descubre que la otra persona, en ese caso el profesor, manifiesta un respeto positivo e incondicional hacia él y sus sentimientos. Lentamente comienza a asumir la misma actitud hacia él mismo, aceptándose tal y como es, y por consiguiente se apresta a emprender el proceso de llegar a ser. Por último, a medida que capta con más precisión sus propios contenidos,
se evalúa menos y se acepta más a sí mismo, valorando mayor coherencia. Puede moverse más allá de las fachadas que hasta entonces lo ocultaban, abandonar sus conductas defensivas y mostrarse más abiertamente como es. Al operarse estos cambios que le permiten profundizar su autopercepción y su autoaceptación y volverse menos defensivo y más abierto, descubre que finalmente puede modificarse y madurar en las direcciones inherentes al organismo humano. La relación del docente con el alumnado. Según cuentan, y también conoceréis esta historia, cuando vieron por primera vez La Piedad de Miguel Ángel, sus acólitos y admiradores le urgieron a responder cómo había conseguido extraer del mármol algo tan bello. El maestro neoplatónico le respondió diciendo: la escultura ya estaba dentro de la piedra, yo únicamente he debido eliminar el mármol que le sobraba. ¿Y si dentro de cada uno de nosotros está esa piedra, esa belleza por tallar, por pulir? ¿Y si dentro de cada uno está esa belleza? A veces de sorna podemos decir, en ese alumno está muy escondida, su belleza no la vemos por ningún lado. Nuestra labor es, entre otras cuestiones, tratar de que salga a la luz. De la mano del propio artista, que es el alumno. Imagino que conocen el texto de Mandela, pero quisiera, si no les importa, leerlo. Nuestro mayor temor no es ser inadecuados. Nuestro mayor temor es ser más poderosos de lo imaginable. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, dotado y fabuloso? Mejor dicho, ¿quién soy para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti se sientan inseguras. Nacemos para manifestar la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente en alguno de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Al permitir que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Vuelvo con Penac. Afortunadamente, apenas entrevisto este cuestionamiento personal, es combatido por gran cantidad de argumentos aceptables. Fracaso con este, de acuerdo, pero lo consigo con muchos otros. A fin de cuentas, no es culpa mía que el muchacho haya pasado por el curso, que le enseñaron mis predecesores. Solo debe cuestionarle el colegio. ¿En qué piensan los padres? ¿Alguien imagina acaso que con los recursos que tengo en mis horarios puedo hacer algo por recuperar a esta persona con semejante retraso? Otras tantas preguntas que, apelando al pasado del alumno, a su familia, a los colegas, a la propia institución, nos permiten redactar con plena conciencia la anotación más frecuente en los boletines escolares. Le falta base. Y la he encontrado incluso en un boletín de un curso preparatorio. Dice de otro modo, patata caliente. Arcadi es otro alumno que vino eh, y que sus padres decían, cuando hablaban conmigo, ha querido cambiar de colegio, no sabemos muy bien si será capaz porque se baraja también con todos y tal. Al principio yo era su tutor, él estaba en letras, en tercero de letras. Y al principio él todo lo que lo veía era negativo. Seguramente se veía negativo. Y volvió otra vez a la carga, a escucharle, a mirarle, a atenderle. Y fue otro alumno que se fue encontrando a sí mismo. Y cuando estaba acabando letras de tercero me dijo, Felipe, el año que viene voy a hacer ciencias, quiero ser ingeniero. Con los padres elaboramos un plan de verano que le llevó a cabo. Y ahora es ingeniero. Y vino, y casi me pongo a llorar ahora, y vino y me trajo la tarjeta de ingeniero y me dijo, la mitad de esa tarjeta es tuya. Que no, Arcadi, que es tuya, que eres tú, que con un par de narices has sido capaz de sacar todas tus potencialidades, todas tus capacidades, todo tu amor y llegar a cabo el propósito que querías de ahí, desempeñarlo. Buen padre de familia ahora, un buen ingeniero con su grupo
y que se siente bien consigo mismo. El curso pasado, por ejemplo, se despidió un niño de necesidades especiales. Hacía unos años pocos que se había muerto su padre y él no lo había asumido aún. Y conmigo acabó llorando, acabó hablando en voz alta de su padre, aceptó la muerte de su padre. Y nosotros tenemos que estar un poco ahí, no pretendiendo, voy a ver si consigo que ese chiquillo salga, no, pero no descuidando, no diciendo ese problema suyo, ya se apañará. No necesito abrazos, elogios y tampoco me afectan los reproches. Epícteto decía, y algo me pasa a mí a veces, oye, dicen de ti, Epícteto, que estás un normal, y porque no conocí otros defectos míos, que si no, si los conocierais los míos, madre mía, si veis apañados. Esto no depende de mí. Lo que depende de mí es entrar por el colegio, detenerme, aunque sea unos segundos, mirar y pensar. Cada vez que cruce el umbral en un aula, he de lograr dar mi mejor versión. Sé que ahí dentro hay alguien que puede estar teniendo un mal día y necesita que esté a la altura de las circunstancias. Ser docentes para mí no es principalmente impartir la materia, no es lo principal, porque en secundaria y bachillerato solo faltaría que no supiéramos de lo nuestro. Lo que hemos de saber es que enfrente, sentados en sillas incómodas, hay jóvenes con toda su problemática, que intentan no meter demasiado la pata en sus vidas. Algunos aún no son muy conscientes de ellos, otros tienen sus proyectos, cada uno con su temperamento, con su fortaleza o debilidad interior, y que nuestra labor es contribuir a que puedan dar la mejor versión posible de ellos mismos en ese momento. Si ellos perciben que no nos interesan sus problemas, sus preocupaciones, sus sueños, no habrá nada que hacer por nuestra parte. Que a lo mejor es que nos interesa. Y a lo mejor es que deberíais dedicarse a otra cosa. Segunda vez que meto la pata al decir eso. Y esto es lo que debemos seguir preguntándonos. ¿Nos importan nuestros chavales? ¿Los queremos tal y como son? ¿Apostamos por ellos? En algún momento, en la medida en que los miráis, podrán medirse ellos a sí mismos. Pero no les mintáis. Ellos sabrán que les mentís. Mis alumnos se quejan, y lo habréis oído, de muchos de profesores que dan su clase y la pueden dar muy bien sin pensar en ellos, sin bajar hasta ellos, sin ocuparse de ellos, por mucho que sepan la asignatura que sepan. Carl Rogers, aparte de otros filósofos, me ayudó mucho a entender esta cuestión. En mi relación con las personas he aprendido que en definitiva no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy. Mostrarme tranquilo y satisfecho cuando en realidad estoy enojado y descontento. Aparentar que conozco las respuestas cuando en verdad las ignoro. Ser cariñoso mientras me siento hostil. Manifestarme aplomado cuando en realidad siento temor e inseguridad. He descubierto que esto es cierto aún en los niveles más simples. No me ayuda a aparentar bienestar cuando me siento enfermo. Lo que quiero decir es, en otras palabras, que en mis relaciones con la gente he podido comprobar que no es útil tratar de aparentar, ni actuar exteriormente de cierta manera cuando en lo profundo de mí mismo siento algo muy diferente. Nada de esto me ayuda a lograr relaciones positivas con individuos, con personas. Porque para él, las personas se orientan en una dirección básicamente positiva. Y yo comparto esto con él. Cuando puedo comprender empáticamente los sentimientos que expresan y soy capaz de aceptarlos como personas que ejercen su derecho a ser diferentes, descubro que tienden a moverse en diferentes direcciones. ¿Cuáles son estas direcciones? Las palabras que a mi juicio las describen de manera más adecuada son positivo, constructivo, movimiento hacia la autorrealización, maduración, desarrollo de su socialización. He llegado a sentir que cuanto más comprendido y aceptado se siente otra persona, el alumno, más fácil le resulta abandonar los mecanismos de defensa con que ha encarado la vida hasta ese momento y comenzar a avanzar hacia su propia maduración. Con esta enseñanza se relaciona estrechamente el siguiente corolario. La evaluación de los demás no es una guía para mí. Aunque los juicios ajenos merezcan ser escuchados y considerados por lo que son, nunca son una guía para mí. Solo existe una persona capaz de saber si lo que hago es honesto, cabal, franco y coherente, o bien si es falso, hipócrita o incoherente.
y esa persona soy yo. Las críticas, amistosas y hostiles, los elogios, son parte de esas pruebas. A nadie puedo ceder la tarea de sopesarlas y determinar su significado y utilidad. ¿Es necesario permitirse conocer a otro? Pienso que es así. Cuando alguien expresa un sentimiento, una actitud o creencia, tendemos a pensar, está en lo correcto, es una tontería, eso es anormal, no es razonable, es incorrecto, es desagradable. Muy pocas veces nos permitimos comprender exactamente lo que su afirmación significa para él. Pienso que esto se debe a que comprender es un riesgo. Si me permito comprender realmente a la otra persona, tal comprensión podría modificarme y todos tenemos un poco de miedo a ese cambio. Como docente, también he observado que cuando puedo establecer canales a través de los cuales otros pueden brindarse, me enriquezco. Por esa razón intento, aunque no siempre lo logre, crear en el aula un clima en el que puedan expresar sus sentimientos, en el que los alumnos puedan manifestar su desacuerdo con los demás y con el profesor. Y recuerdo un libro que no recuerdo si era de Unfray, porque mi memoria está por los suelos, que decía, podemos pegarle fuego al profesor de filosofía y eso es lo que hago el primer día de clase. ¿Le veríais pegar fuego al profesor de filosofía? No, no, que va, que va. ¿Cómo que no? ¿Creéis que lo que yo os voy a decir es la verdad? Pues igual sí, pues igual no. Eso tendréis que buscarlo vosotros mismos. Para describir en pocas palabras el cambio que se ha operado en mí, diré que durante los primeros años de mi carrera profesional solía preguntarme, ¿cómo puedo tratar, curar o cambiar a esta persona? Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo crear una relación que esta persona pueda utilizar para su propio beneficio, para su propio desarrollo? Repito la pregunta. ¿Cómo puedo crear una relación que esta persona pueda utilizar para su propio desarrollo? El aspecto relacional. ¿Cómo puedo relacionarme con él? Yo no soy quien lo va a cuidar, es él. No es que esto me exima de responsabilidad, pero yo no soy nadie ahí como creyéndome que soy yo el grande, no, señor. Yo soy simplemente un profesor y mis alumnos son sagrados. Para mí son lo que importan cuando entro en el aula. No es que yo me descuide a mí mismo, no se trata de eso. Se trata de aceptación y deseo constante de comprender, de empatizar, del respeto hacia el otro como individuo valioso, de la estima que siento hacia él en tanto que persona. Y lo último que hago es evaluarlo, pues suele suponer una amenaza para el alumno. Tutorías, que me quedan 15 minutos. Creo que voy a acabar antes. Es que sé que tener que estar aguantándome todo el rato también tiene que ser para vosotros después de todo el día. Hacer pensar al alumno la importancia de creer en uno mismo, de quererse, de atreverse, de no tener miedo al fracaso, porque no pasa nada, de emprender, de crear, de quererse, de querer lo que debe hacer. Séneca nos dice, sobre la felicidad, nada importa pues más que no seguir como ovejas el rebaño de los que nos preceden, yendo así no a donde hay que ir, sino a donde se va. Y ciertamente nada nos envuelve en mayores males que acomodarnos al rumor, persuadidos de que lo mejor es lo admitido por el asentimiento de muchos, tener por buenos los ejemplos numerosos y no vivir racionalmente, sino por imitación. De ahí esa aglomeración tan grande de personas que se precipitan unas sobre otras. Lo que ocurre es una gran catástrofe colectiva, cuando la gente misma se aplasta. Nadie cae sin arrastrar a otro, y los primeros son la perdición de los que le siguen. Puedes verlo suceder en toda la vida. Nadie yerra solo por su cuenta, sino que es causa y autor del error ajeno. Por tanto, vamos a la tutoría afectiva personalizada. Por tanto, de la importancia vital del vínculo. Desde nuestra antropológica neotenia, es la cuestión. Ahora en esta era digital, donde el índice de aislamiento aumenta, el joven está más desvinculado socialmente que nunca, y aunque no lo crea, y sí coyunturalmente ha padecido el encierro por una pandemia, su estabilidad emocional está en entredicho. Aumentando el número de suicidios, como sabemos. No es que tengamos la responsabilidad de evitarlo, es que tenemos la responsabilidad de que crean en ellos y nos necesitan. Esperan de nosotros que les hagamos ver que el encuentro entre las personas es cierto,
que la preocupación por ellos es honesta. La mirada, saludarles mirándoles a la cara, desearles sinceramente buenos días, diciéndoles que si nos necesitan que cuenten con nosotros, escucharles. Muchas veces estamos tan absortos en nuestros problemas, vamos tan deprisa por la vida que podemos llegar a tratar a las personas con las que nos relacionamos como meros instrumentos, como un medio para conseguir un fin. Dejamos de verlas como personas auténticas. Nuestro ego, ya sabéis cómo funciona. ¿Con cuántas personas han hablado nuestros alumnos de temas importantes o vitales? La mayoría, por mi experiencia, cero. Tal vez con otros de su edad. Y más que crecer en estos temas, se enmarañan. Con el tutor van a dejar de establecer esa relación, este abrirse, preguntarse, desmadejarse. Los chicos están privatizando su tiempo de ocio. Y el establecimiento de esa relación puede contribuir a que ellos se entiendan, se acepten, se quieran. ¿Qué suelo hacer en el aula? Les pregunto, a veces leo o recito un texto de algún filósofo para interpelarles y seguir escuchándoles, les parafraseo o me callo para que mediten lo que dicen, como si fuera Jesús Quintero. No les doy sermones, no les doy lecciones, yo no soy un sabio. Soy un tutor que sabe los límites y sus obligaciones y responsabilidades, o mis obligaciones y responsabilidades para con mis tutorandos. ¿Habéis reflexionado sobre esto vosotros? Yo no doy recetas, cada cual sabe. Solo tiene que detenerse y meditar, hacer autocrítica. Si no lo hace, no sé qué hace aquí. Esto no vale para nada. Tuve una compañera que siempre criticaba a los alumnos. Si algo no hacía bien, por mucho que los padres se quejaran, los tutores tal, año tras año, siempre las culpas las tenían nosotros, los alumnos. Y cada vez era más infeliz en el aula. Y los alumnos cada vez la querían menos. No, ya os digo que lo importante no es que te quieran, pero ella, por tanto, entraba en el círculo cada vez más negativo de eso. Y sabemos que dicen, oye, el docente es una de las profesiones que más van al psicólogo. A lo mejor es porque no hemos trabajado lo de conocernos, amarnos, entender qué es todo esto. Que a veces es de mucho estrés. Ayer me decía mi compañero Jordi, el sabio, he ido a la médica y me dice, ¿tienes estrés? Y claro, si soy profesor, ¿cómo no voy a tener estrés? Por tanto, hay que amar al alumnado, al alumno en concreto, a la alumna en concreto. La semana pasada, los viernes salimos corriendo para casa. Y de repente un compañero me dice, ahí tienes a Alex con su madre, con el jefe de estudios, no sé qué ha pasado. Entonces digo, bueno, pues yo voy a acercarme por si quieren algo. Y le digo a Pablo, entro en el despacho, digo, Pablo, ¿necesitas algo? Y dice, no, no, tranquilo, gracias. Y la madre me dice, yo sí. Pues entonces entré. En el comedor, el chiquillo estaba con el móvil, la monitora le había dicho también el móvil, no había querido, y ahora el jefe de estudios había decidido, me tienes que dar el móvil, se quedará aquí este fin de semana. Y el chiquillo dijo, de eso nada, el móvil no os lo doy. El chico va a un psicólogo por una cuestión que tiene que ver con negacionismo de la autoridad. Es también de necesidades especiales. Y entonces lo miré y le dije, yo no soy autoridad. Yo te quiero y me gustaría que ahora mismo pudieras dar una versión que luego te hiciera a ti sentir bien. Porque ahí no podía estar más rato con él, tenía que hacer algo ahí in situ. Ahora después hemos ido hablando. Sabes que vas a una psicóloga y tú mismo me has comentado y hemos hablado de ese negacionismo de la autoridad. Y en tu interior sé que sabes lo que tienes que hacer. Y lo que tú hagas será cuestión tuya. Y tú sabrás lo de consecuencias por acciones y demás. Y me callé. Y voy a acabar llorando. Es que soy muy... Sacó el móvil del bolsillo y lo dejó encima de la mesa. Su madre le dio un abrazo. Ellos saben. ¿Y si aprendiéramos? Y eso es mucha lectura también. Eh, yo los primeros años no estaba como ahora. Y espero que el año que viene lo haga mejor. Pero
¿Y si decidiéramos que esa es la labor del docente, del tutor? Esa tutoría afectiva, de mirar al otro, de ver que no lo juzgamos, de que lo respetamos y de que lo queremos, de que sentimos amor como persona hacia él, hacia ella, hacia la vida. Es que has de quererla. Es que si nos amamos, si amamos la vida. Yo soy de la estirpe de Camís. Y no sé si esto es un absurdo o qué sentido tiene, como dice Víctor Frankl, el pobre que estuvo en un campo de exterminio. Pero tiene el valor de la vida, de levantarse, de esa fortaleza, de decir, ahora estoy aquí otra vez y voy a ver qué hago con esto. Y de qué forma hago algo bueno con esto. Para acabar, de nuevo Daniel Pennac. Estoy ya casi acabando. Solo nosotros podemos sacarlo de aquella cárcel, estemos o no formados para ello. Los profesores que me salvaron y que hicieron de mí un profesor, porque Daniel Pennac, como sabéis, acabó siendo profesor, no estaban formados para hacerlo. No se preocuparon de los orígenes de mi incapacidad escolar. No perdieron el tiempo buscando sus causas ni tampoco sermoneándome. Eran adultos enfrentados a adolescentes en peligro. Se dijeron que era urgente. Se zambulleron. No lograron atraparme. Se zambulleron de nuevo. Día tras día, más y más. Y acabaron sacándome de allí. Y a muchos otros conmigo. Literalmente, nos repescaron. Les debemos la vida. Pero enseñar es eso. Volver a empezar hasta nuestra necesaria desaparición como profesor. Si fracasamos en instalar a nuestros alumnos en el presente de indicativo de nuestra clase, si nuestro saber y el gusto de llevarlo a la práctica no arraigan en esos chicos y chicas en el sentido botánico del término, su existencia se tambaleará sobre los cimientos de una carencia indefinida. Está claro que no habremos sido los únicos en excavar aquellas galerías o en no haber sabido colmarlas, pero esas mujeres y esos hombres habrán pasado 1 o más años de su juventud aquí sentado ante nosotros, Y todo un año de escolaridad fastidiando no es cualquier cosa, es la eternidad en un jarro de cristal. Alguna dinámica preparatoria, por ejemplo, pasar lista. Yo por la mañana cuando paso lista, los voy saludando uno a uno. Los voy mirando a la cara, les voy sonriendo, intento provocar que sonrían, porque les dije un día que había leído todos estos libros sobre la ciencia y tal, que hasta si te pones delante de un espejo y estás ensayando la sonrisa, eso es saludable. Y todos sabemos que la risa, eso es fundamental. Cuando se ríen de mí, es que no se rían de mí, es que yo lo entiendo. Es decir, nunca me ha sabido mal eso. Y a mí no me cuesta poner disciplina, ya veis mi cara de seriedad, no me cuesta poner disciplina en el aula, no tengo que levantarlo, solo tengo que mirarlos con cierta seriedad. Pero no intento provocar eso. Quiero que ellos estén cómodos y que en ese ambiente de trabajo miren a ver de qué forma pueden intentar sacar su mejor versión. Que se pregunten qué hacen ahí. Bueno, ya sabéis. Séneca dice, dícesme, ¿tú me das consejos? ¿De verdad ya te los has dado a ti mismo? ¿Ya te has corregido? ¿Por eso te ocupas en mejorar a los demás? No soy tan cínico como para realizar curaciones estando enfermo, mas como si me hallase en la misma enfermería converso contigo sobre la dolencia común a ambos y te expongo remedios. El tutor ha de vigorecer... Perdón un segundo. Voy a ver otra vez. Gracias. El tutor ha de vigorizar el espíritu del alumno, que sepa que puede aprender el sapere aude kantiano. Dice Séneca, recordar supone conservar en la memoria la enseñanza aprendida, por el contrario, saber es hacer suya cualquier doctrina sin depender de un modelo, ni volver en toda ocasión la mirada al maestro. Como os he dicho, no preparo las tutorías,
Pero si me hablan de por qué han de saber, les pongo textos, por ejemplo, de qué es la ilustración. Si me preguntan por qué han de obedecer, leemos la desobediencia de Fromm. Si quieren saber qué hacer con ellos y el mundo, leemos a Epícteto o Marco Aurelio. Si hablan de género y su problemática, hablamos de Chimamanda Adichie. Si del sufrimiento, a Schopenhauer o a Kierkegaard. Os pido que investiguen sobre todo ellos y que busquen. Y en las tutorías abordo aquellas necesidades que ellos puedan tener como personas o como hablar. Y por último, las familias. Una página me queda. Lo primero que hemos de recordar cuando hablamos con nuestros alumnos es que lo que nos digan no sale de ahí. Los padres no han de saber lo que yo hablo con los alumnos. Lo que he de hacer, si creo que es bueno, es que sean ellos capaces de hablarlo con los padres, porque es con quienes tienen que abordarlos. Y trabajo con los padres. Esta semana, por ejemplo, he quedado por la noche con una persona que no puede venir antes porque me dice, Felipe, ayúdame porque no sé cómo comunicarme con mi hijo y no me habla. Y es una persona que quiere. Tengo a otro padre este año, que el otro día cuando lo tuve delante, porque yo las reuniones las hago padres, alumno y profesor, tutor, se desorbitó, estaba negro con el chiquillo. Yo, con mi calma, cuando terminó de hablar, le sonreí, le dije, te veo saturado, sí, tal. ¿Hay algo que piensas que puedes mejorar en la relación con el hijo? Y le dijo al hijo, oye, ¿hay algo que yo creas que puede hacer mejor? Y cuando el chiquillo intentó decírselo, el padre no lo dejaba. Le he escrito que si quiere en algún momento que hablemos de eso, que aquí estoy. Ahora ya es cosa suya. Y yo intento con el chico ver cómo se está sintiendo esa relación y qué va a hacer con eso, para que no lo padezca más de la normal. Y tuve un día una chica colombiana que me dijo, mis padres he perdido la confianza con mis padres y yo no quiero hablar con mis padres. Y de esto, por favor, no se lo cuentes a nadie, ¿no, cariño? Yo no hablo de esto con nadie, eso es algo entre tú y yo. Y entonces, en la reunión que estuvimos con los padres, vio que yo no había sacado nada de eso. Y siguió hablándose. ¿Y qué acabó ocurriendo? Que acabó hablando con los padres de ese tema. Cuando alguna vez me cruzo con los padres, me dicen que aquel momento fue bueno para ellos, porque también fue revelador para ellos y les ayudó a poder aproximarse más a su hija y a poder hacerlo mejor. Y ya acabo. La mirada que hemos de tener sobre los alumnos, por tanto, debe ser positiva. Y hemos de transmitir a los padres las posibilidades que tiene un alumno cuando se responsabiliza de sí mismo. Hay padres sobreprotectores. Bueno, no voy a seguir con esto. Sabemos los perfiles de todos. Todos tenemos nuestras historias. Esto es lo que os quería decir. Gracias y perdón. Pues gracias, Felipe. Hay, como siempre, un turno de debate. Natanael ya ha levantado la mano. Antes de concederla, Felipe, puesto que tu exposición ha sido abiertamente personal, ¿te incomodaría mucho que te preguntaras si tú eres padre? Sí. ¿Te incomodaría o eres padre? No, soy padre. Ah, vale, vale. Era Soy un poco... padre. De dos hijos bellos. Uno que le gusta mucho estudiar y otro no tanto. Y que son belleza. Y que van sabiendo, y que creo que saben interiormente que lo son. Y que pienso que los dos, aparte de que son buenas personas, y eso para mí es muy importante y muy bonito, se sienten capaces. No tengo ninguna preocupación ni ningún miedo. No. Estoy ahí. Era un dato, puesto que ha sido abiertamente personal, pero me faltaba esta cuadrícula por Sí, sí. rellenar. Perdón, que te ha movido. Natanael quería intervenir, ha sido ponente en nuestro curso y dirigirá este seminario en años venideros. También Antonio Muñoz. Adelante, por favor, Natanael. Hola, Felipe. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Ha tenido varias virtudes y yo la que destacaría por encima de todas es la autenticidad. Creo que ha sido un discurso muy auténtico y digamos que has hablado de algo que haces, has reflexionado sobre ello y además creo que lo has expresado de corazón. O sea, no solamente has hablado de tutoría afectiva, sino que has hablado afectivamente de la tutoría afectiva,
lo cual es una cosa que yo aprecio porque he visto muchos discursos sobre estos temas y no siempre está ese componente de afectividad y de autenticidad. Por eso quiero darte las gracias también por eso. Felipe, yo realmente habría un montón de cosas que me encantaría comentar. Si tuviésemos más tiempo, no lo voy a hacer. Así que voy a ir directo al grano. Voy a hacer 3 preguntas. Las 3 están relacionadas entre sí. Así que a ver qué te parecen. La primera pregunta tiene que ver con una expresión que has usado en unas cuantas ocasiones, que es sacar la mejor versión. Sacar la mejor versión de los alumnos. Entonces, yo quería preguntarte primero, ¿qué entiendes tú, qué significado le das a la expresión sacar la mejor versión de un alumno o de una persona? La segunda pregunta sería si piensas que si el tutor afectivo es realmente capaz de sacar la mejor versión de los alumnos, si está en el poder del tutor afectivo conseguir ese sacar la mejor versión. Y la tercera es que en caso afirmativo, sea total o parcial, sea si algunas veces sí, al menos, ¿de qué manera se consigue hacer eso a tu juicio? Gracias, Nathanael. Pienso que, si os acordáis la diferencia entre potencia y acto de Aristóteles, Aristóteles dice una semilla de un manzano puede acabar siendo el mejor manzano posible. ¿Vale? Os lo he comentado lo de Nelson Mandela porque estaba aquí dentro. Aquí dentro de nosotros hay bondad y belleza. Aquí dentro de nosotros hay un buen corazón. Dentro de ellos, de cada uno de nosotros, hay un buen corazón. Y todas nuestras potencialidades. Es decir, desplegar lo que tenemos aquí dentro. Y que uno sepa que tiene aquí dentro algo bello que ofrecerse y que ofrecer. ¿Qué es eso? Eso tendrá que saberlo él. Que si está en mi poder, yo no soy un mago. ¡Peng! Varita mágica. Yo no soy el mago que logra que el alumno... tengo la varita mágica, tengo el remedio. A mí me dicen, Felipe, cuando hablamos de la felicidad. ¿Y cómo hay que hacer para ser feliz? Perdonad, yo no voy a dar los remedios. En eso no consiste la filosofía. Tú tendrás que saber qué vas a hacer y tendrás que ir aprendiendo en tu camino cómo vas a ir tejiendo y cómo vas a aprender de tus experiencias, si es importante conocer y por qué. Yo a veces les puedo plantear, pensar en clase qué importancia tiene saber o qué importancia tiene el conocimiento, qué importancia tiene investigar, qué importancia tiene contrastar información, qué importancia tiene escuchar, qué importancia tiene el tener en cuenta al otro. Pero la palabra poder y lo de la mejor versión, yo siempre les digo, cuando algo no te sale bien, no pasa nada. La verdad es que lo hago con preguntas, ¿vale? Pero para que lo entendáis. ¿Qué es lo que pasa cuando no hacemos bien algo en un momento determinado? ¿Qué pasa? ¿De verdad es algo de vida o muerte en general? Y la mayoría de nuestras preocupaciones son preocupaciones realmente de vida o muerte. ¿Y si aprendiéramos a coger nuestros juicios y poder hacer algo con ellos para que no nos hagan daño? Y para que desde ahí podamos ir haciendo algo con nuestras circunstancias y salvándonos. En ese sentido hablo de esa versión, no con más pretensión que esa. No sé si te he respondido. Simplemente para confirmar a ver si lo he entendido bien. Entonces, dirías que sacar la mejor versión, al menos en parte, es hacerle darse cuenta a la propia persona, en este caso el alumno, de sus capacidades y también de sus propios prejuicios, muchas veces negativos, sobre sí mismo, hacerle ver o hacerle consciente a través de preguntas, como has dicho, que algunas cosas son prejuicios que no son reales y otras cosas que sí que pueden estar mal, pero que pueden mejorarse y que la persona tiene la capacidad de mejorar. ¿Esa sería una definición de sacar la mejor versión a través de la tutoría afectiva, Felipe? Me gustaría hablar más rato contigo. Os lo he dicho antes, la mirada y la escucha. Voy vacío de pretensiones cuando hablo con mis chicos. Voy con toda la humildad porque sé que soy así. No,
creo que si me creyera que soy sabio, le habría metido la pata. Creo que la suerte que tengo es que, y no sé si también tiene que ver con mi autoestima, es que siempre he pensado que en menos que en más. Y que eso también me ha forzado a decir, pues entonces tengo que seguir mejorando. Y sigo leyendo, como el primer día. Y luego, si se me olvidan, yo he leído libros que ahora mismo no me digáis, oye, el autor este que piensa, porque a lo mejor ni me acuerdo, me acuerdo de la idea en general, ¿vale? Pero cuando estoy con esa persona delante, por ejemplo, esta mañana me estaba diciendo una niña que, según su versión, que su madre le hace chantaje emocional, que su padre no la tiene en cuenta. Y me ha empezado a hablar de su drama. Y yo le he ido escuchando y ella se ha seguido hablando. Ahora quiero hablar con los padres y con ella y ver qué podemos establecer ahí, de qué forma, pero con lo que salga de esa reunión partirá y nacerá de la chiquilla, de lo que ella quiera que abordemos o no. Y eso tiene que ser un proceso que no es, yo no busco la prisa no vale para nada. Lo que pasa es que nosotros no somos terapeutas en un aula, yo tengo a lo mejor en ese aula soy tutor de 30 alumnos y no podemos disponer de todo el tiempo, etcétera. Nosotros tampoco vamos ahí como creyéndonos salvadores de nada. Yo no soy salvador de nadie. Bastante que intente serlo de mí mismo, ni siquiera de mis hijos. Mi hija es una chica que cuando acaba la carrera, con dieces, le falta el TFG y dice, papá, no voy a hacer el TFG. Su madre me llama y me dice, Felipe, tienes que conseguir que la chiquilla haga el TFG, que tiene la carrera. Y yo no soy quien para decirle a mi hija lo que tiene que hacer. Gracias, papi, me dice. No, cariño, no es gracias. Es que yo creo en ti. Es que lo que tú hagas es lo que y tú solo tienes que saber que yo estoy ahí contigo, de la mano, para lo que puedas necesitarme si me necesitas en algo. Se llama Soy Cloto. Está en redes sociales, tiene 10.000 y pico seguidores, está en Instagram y de ahí vende sus productos y hace tatuajes y tal. Y eso es lo que ahora quiere hacerse. Si os pusiera un vídeo de cómo canta, si queréis os lo voy a poner, de cómo canta, pues, es una pasada. Hay gente que le ha dicho, oye, deberías dedicarte a la canción, porque de pequeña se dedicaba al ballet, la ponían de primera, se dedicaba al teatro, la primera actriz, se dedicaba al canto, la alcaldesa venía a felicitarnos. Está buscando su sitio, está buscando su sitio. Y eso a veces le genera ansiedad, fijaos. Y ya sabe, cuando tengo ansiedad, papi, sé que estás ahí, tranquilo. Entonces yo no soy salvador de mi hija. Puedo mandarle un libro o tal, saber que estoy ahí, pero es ella la que se salvará. Y no es que eso me elimine la responsabilidad, no, señor. Yo soy una persona corresponsable. Mis amigos lo saben. No me preguntes cómo es que soy así, no lo sé. Tampoco he indagado mucho en por qué. Pero, por ejemplo, me acuerdo que un amigo se le suicidó su madre y esa noche me vino a buscar, necesitaba estar conmigo esa noche. Y eso te abruma, no sé, vienes a hablar conmigo porque tu madre se ha suicidado y entonces aprendí que en realidad es lo que necesitaba era hablar. Empezaba a contarme sobre su madre, sobre todo su dolor, sobre lo que no entendía, sobre lo que tal. Bueno, creo que me estoy saliendo del tema. Perdóname. Antonio. Está bien, muchas gracias, Felipe. Gracias. Bien, mi pregunta, Felipe, es la siguiente. Nos has contado varios casos, todos positivos, que han salido bien de la tutoría afectiva. Y claro, se aprende, creo yo, de los casos que han salido mal. ¿Algún caso en tu larga trayectoria como tutor afectivo que haya salido mal y que recuerdes? Ya lo creo. Tuve un chico, por ejemplo, primero que me viene a la mente, no conseguí que hiciera nada en clase. No hizo nada en clase, no conseguía que... No lo conseguí. No lo conseguí, quiero decir, no pude contribuir a que él, cuando acabó el curso, conmigo tienen que hacer trabajos, el examen es menor y trabajos. Los trabajos los había hecho su madre, que era maestra. Y el examen era de un punto sobre 4.
y vino a decir, me vino a hablar muy mal de mí, me vino a quejarse de mí y la madre me dijo delante, tú deberías aprobar a mi hijo, porque no lo has hecho bien. Es posible que no lo haya hecho bien y si es así pido disculpas, pero yo no voy a aprobar a tu hijo. Tu hijo aún no se ha aprobado y tendrá que aprobarse. Eso no se lo dije. Y claro, cuando he tenido muchos alumnos con los que he visto que han salido por la puerta y se han ido tristes o que los he visto en la calle y siguen. El otro día me encontré con uno que estaba borracho ahí y que ya le costaba en el colegio hacerlo bien. Y le di un abrazo. Eran las 6 de la mañana. Yo había salido a correr y él venía de fiesta solo. Y nos abrazamos. Y le dije, si algún día quieres, estoy viviendo aquí al lado. No dejo en paz a mis alumnos. Me siguen viniendo exalumnos a buscar a mi casa o al colegio. Pero claro que muchos chicos con los que... Pero que no he podido contribuir con ellos, a mí no me han matado. No supone una carga para mí. Yo no soy quién. Yo no soy el mago, como os he dicho antes. Yo soy un profesor, un docente que va a tratar de ir aprendiendo para poder contribuir a que ese chico o esa chica que está ahí pueda creerse más, pueda saber que es más capaz, pueda sacar su belleza y pueda darse lo que se pueda dar y dar a los demás lo que se pueda dar. Y ni me creo el que he conseguido que alguien lo haga bien, pero tampoco el que alguien no lo ha conseguido. Pero sí es que sí hay una cuestión, que no me quedo parado, que no tiro la toalla. Hasta que se va de ahí, yo no he tirado la toalla por esa persona, por ninguna, ni siquiera el primer año. Y estuve 12 años dirigiendo un internado que tenía 50 alumnos a mi cargo, yo solo. Y sé que hay internos que se han ido y no he podido contribuir a que les fuera mejor. Y pues, puedes tener una pena, pues como la que tienes por un familiar tuyo que sabes que está mal. La tienes por él, porque sabes que está mal. ¿Y tú qué haces ese momento? Sigues cultivándote, sigues cultivándote como un compromiso vital, porque entiendes que eso es importante en la sociedad en la que estamos viviendo. Que sabéis todos en la sociedad en la que estamos viviendo. Que es una maravilla, podría ser esto una maravilla, y ya vemos en lo que se convierte. Por culpa de lo que se convierte. Aquí ahora no vamos a hablar de esto. Y entonces, ¿yo qué hago ahí? Con respecto a esto, ¿qué hago yo ahí? ¿Cuál es mi vocación, mi compromiso como persona? Yo creo que la tengo clara. No sé si te contesto. Vale, gracias. Gracias. Eric, por favor. Buenas tardes. Hola. Yo quería comenzar diciendo que soy alumno, o sea, estoy al otro lado de donde Estás en el estás mismo tú. lado, estás en el mismo lado. Me gustaría manifestar mi desacuerdo con una parte de la respuesta que le has dado a Natanael, Vale. porque a la hora de hablar de sacar la mejor versión del alumno, si tú juntas eso con todo esto que has comentado de la comodidad y de hacer sentir al alumno que es bueno y que sí, que está cómodo, yo no lo veo compatible. Y me gustaría que pudieras argumentar un poco más por qué la comodidad es el factor que hace que el alumno pueda ser mejor y no un impedimento, porque al final lo poco que un adolescente como yo puede saber, si me quedo ahí y no hay una persona que yo creo que debería ser un profesor que me saque, a veces sin que yo quiera o esté cómodo, no creo que la educación sea posible. Me encanta. Verás, cuando digo sentirse cómodo, no quiero decir que va en la comodidad o en la pereza. Una persona está sentada, en mi colegio es de 9 a 5. La silla no es una silla de estas de cuero y tal, no es una silla, ya sabes cómo son. Está ahí todo el día. Está ahí de 9 a 5 de lunes a viernes, sentado en esa silla. No puede salir por ahí. Yo a mis alumnos les digo en clase, si necesitas salirte, te sales. Si quieres lavarte un poco la cara, etcétera, te sales. Si necesitas estar de pie, te pones de pie. Porque esto es una incomodidad. Y solo falta que yo te genere mayor incomodidad. Entonces, ¿en qué te ayudo? A que contribuyas a sacar algo que te puede hacer
que des una mejor versión en ese sentido. Y no sé, por lo que me habéis dicho, si la expresión mejor versión comprende lo que quiero decir, porque en esto de la hermenéutica y del uso del lenguaje, a veces es más que tal, ¿no? Pero voy pasándome todo el rato por clase. Cuando están trabajando o individual o por grupos y tal, voy todo el rato pasándome por clase y les voy alentando a que hagan algo bueno. Por ejemplo, en filosofía es un libro que hacen ellos, que crean ellos. Yo les voy dando unas ideas, pero luego crean ellos. Y luego habrá un momento del curso que ellos sacarán los temas que quieren buscar. Y a veces consensuamos un tema que quieran buscar más y que luego se saque ese tema y se aborde en clase. No son mis temas. Aunque a veces, por la parafernalia de la programación, se sale algo a nivel formal. Pero le digo, cuando acabe este libro, este año, ¿y si de repente dijeras, ¡buah, qué cosa más buena he hecho! ¿Cómo puedes hacerlo ahí dentro del aula? Incluso dentro de esa incomodidad. O con compañeros que en un momento dado a lo mejor contigo no quieren trabajar. Y hablar con el compañero que le cuesta trabajar para decirle por qué es bueno que trates de sacar de ti, no pienses que no, que también puedes ofrecer muchas cosas. Entonces no hablo de la comodidad en el sentido de, no, porque entonces despreocuparme de él. A lo mejor cometo el error de estar más pendiente de quien menos trabaja, para alentarlo más. A veces los buenos alumnos me han dicho, Felipe, a nosotros no nos buscas tantas veces para hablar con nosotros. Y les he pedido perdón por eso. No sé si te estoy respondiendo. ¿Qué más críticas quieres hacer con respecto a esto? Por favor. No, es que yo me refería a comodidad en lo que el alumno conoce, pero no en un sentido físico o de malestar, sino de suscitar curiosidad o tirar poco a poco sin que el alumno simplemente se desenvuelva en lo que él conoce. Porque, yo qué sé, puede volverse un experto en un tema, pero lo ideal, desde mi punto de vista, sería que el profesor introdujera muchísimos temas y que poco a poco fuese conociéndolos todos. Pero si no se genera esa incomodidad que puede causar el desconocimiento, yo no lo veo. Ya, pero tú estás queriendo decirme, a ver si te interpreto bien, que es importante que la persona vaya intentando ampliar su conocimiento y no en lo que él le apetece o tal, sino en aquello que pudiera considerar que es importante conocer. Claro, porque es que en lo que le apetece, ¿qué criterio sigue el alumno para decir lo que le apetece hacer? Porque es lo que he dicho antes. Yo, por ejemplo, soy un adolescente, conozco muy poco a comparación de quién está, yo lo llamo en la otra parte, tú en la misma. Somos personas. La diferencia entre tú y yo es que tengo más años, más experiencia y posiblemente más conocimiento. Pero tú también estás abriéndote algo. Estás queriendo saberte, estás queriendo entenderte, estás queriendo probarte, estás queriendo ver si eres capaz de cumplir tus sueños. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Sí. Y mira, te voy a poner un ejemplo, si me permites. Sí. El otro día estuvo aquí un chico bueno, ya está casado, él es director de un banco, uno de mis internos, y la primera vez que vino a casa a presentarme a su novia, nos recordaba esto. Por las noches, en un internado, la cena no es la de casa. Y muchas veces había bachoqueta. ¿Sabes lo que es? Sí, sí. Vale. Él en su casa comía de capricho. En el internado no se comía de capricho. Se aprendía a comer. Había que aprender a, por ejemplo, eso, a educarse, por ejemplo, en el paladar. Entonces yo le decía, esta noche te pones un poquito. ¿Cuánto quieres esta noche? Primer día. 2 o 3. Y se la comía con pan y con agua. Y llegó un día en que no le importaba comerse la bachoqueta. ¿Te refieres a eso? Más o menos. Claro, pero la pregunta es, si tú acabas siendo docente, porque será tu cuestión, ¿qué vas a hacer para contribuir a que esa persona se haga eso?
Es que respecto a eso tengo también otra cuestión que hacerte, porque tal y como lo has planteado, al recordar todo el rato esto de por qué me dedico a esto, a la hora de hablar de la tutoría afectiva, a mí me ha dado la sensación de que quien tenga una respuesta ha de hacerlo. ¿Me puedes explicar eso, por favor? Que tal y como tú has planteado la tutoría afectiva y has añadido varias veces que un profesor ha de preguntarse a sí mismo por qué se dedica a la educación, a mí me da la sensación de que esa pregunta, la única respuesta que parece tener desde tu exposición, que a lo mejor me equivoco, es la tutoría afectiva. No, cariño, yo te he dicho que en la labor de tutor hay una parte que es muy importante, que es el componente afectivo. Por eso he hablado de la relación cordial. De verdad, yo como profesor voy a estar delante de un alumno sin sentir ningún afecto hacia él, que lo vea como si fuera un objeto ahí. Pero, ¿y no crees que entre la tutoría afectiva y ser un profesor no hay un punto medio? Hay muchos puntos. Tú ten en cuenta, mira, te voy a decir lo siguiente. Como profesor de filosofía, en segundo de bachillerato, soy muy exigente. Varios años, mis alumnos han sacado la mejor nota media de selectividad. Porque si quieren aprobar conmigo, tienen que trabajar en serio. Y tienen que dar lo mejor de sí si quieren ir preparados luego a selectividad o a la universidad. Pero luego está el componente afectivo para ver cómo puedo hacer que ellos se tomen en serio, crean en ellos y den lo mejor de sí en esa asignatura o en cualquier otra. Y entonces ves la relación ahí entre tratar de que el alumno se exija y se comprometa con todos los compromisos que tiene que tener el alumno, que no son pocos, y que yo esté en esa relación imbricada de afecto para que pueda contribuir de alguna forma a que no se desespere. Ahora mismo tengo un alumno en mi clase que aún se sigue hablando negativo. Cada vez que algo siempre se está quejando o lamentando. O no, siempre. Y voy a ir viendo cómo él logra no hacerse ese daño. Porque si lograra que no se hiciera ese daño, de forma tutor afectivo, si lograra que no se hiciera ese daño, entonces de repente irá a todo lo que tenga que ir. Él ha suspendido el examen de física y química primero. Y ayer se estaba quejando de eso. Pero es posible que lo estés suspendiendo porque te tensas tanto con tu negatividad que no te fluye lo que has aprendido. Porque si no paro de trabajar y no me sale. ¿Y de qué forma puedes contribuir tú como profesor? Que no eres de física y química. Para que ese alumno llegue un día que se sienta en el examen y esté tranquilo. Y tenga la confianza de que le va a salir bien. Y que en vez de hacerse daño todo el rato con sus trasuntos negativos, lo mire de una forma positiva, óptima, alegre, vital. Eso sería la función... Ay, perdón. Eric, perdona. Hay varias preguntas en el chat y hay manos pedidas. No la mía, que la retiro inmediatamente. Lo digo por si podemos ser algo más breves. Pero Eric, por favor. No, solo iba a comentar si entonces esa era la función del tutor afectivo, la que has descrito ahora. Porque en caso de que sí, me gustaría saber cuál crees que es la función del profesor en esa misma situación. Bueno, la función o el papel. Es que el profesor debe ser una persona afectiva. El profesor debe querer al alumno. Cuando tú te quieres a ti mismo, ¿qué quieres para ti? Pues eso es lo que quiero para mis alumnos. Vale. Gracias, Eric. Gracias a ti también. Héctor, por favor. Ok. Bien, me gustó esta parte de cómo hay un vínculo, sin embargo, bueno, con los alumnos. Sin embargo, pensando en contextos distintos, o sea, pensando desde la locación que es España y también pensando desde la locación que es México, me gusta pensar en un texto, por ejemplo, de un escritor mexicano que es Jorge Ibargüengoitia. Muchos han clasificado a Ibargüengoitia como alguien que describe bien la cultura mexicana, en la cual parece ser que la ley del mínimo esfuerzo es la que premia en este país. O sea,
actuar de manera políticamente correcta es lo mejor. Decir mentiras es decir verdades, cayendo como una especie de paradoja. La corrupción es algo que se come todos los días. Entonces, que va desde la clase alta hasta la clase baja. Decir, por ejemplo, aquí en México es muy común, ahorita llego es sinónimo de llego en 1 hora, cosa que a lo mejor en otros países sería totalmente una falta de respeto. O espérame unos momentos y genera un contraste totalmente distinto. Y contrario, a lo mejor, no sé, pues digo, no sé el contexto de España, pero contrario aquí, yo quiero pensar que el pensamiento positivo hace mucho daño. Y en ese sentido, un poco siguiendo la cuestión de Eric, no en su totalidad, pero sí en parte. Yo, por ejemplo, llego con mis alumnos y de repente como una pregunta socrática les digo, arguyendo a esta función socrática les digo, chicos, lo peor que les han dicho en su casa es que creen que son inteligentes, no son inteligentes. Y entonces se quedan así de, ¿pero por qué? O sea, si todo el tiempo me han dicho que soy una persona inteligente, le digo, porque inteligente viene de intelligere. Y intelligere eh, eh, radica en saber buscar o escoger buenas decisiones. Y muchas veces resolver problemas implica saber tomar decisiones y para eso no se necesita un saber, sino tener la cualidad de ese conocimiento que has adquirido, aplicarlo de manera instantánea o poder hacerlo. Y ahora, ¿cuál es el problema de que les han dicho que son inteligentes o que son especiales? Que van creciendo pensando que son especiales, que son inteligentes, sin darse cuenta de que probablemente están haciendo el mínimo esfuerzo. Y pensar que eres inteligente y que es especial te impide socráticamente darte cuenta que no sabes, porque el primer factor para aprender es reconocer que no sabes. Y una vez que no sabes, se abre la disposición de querer aprender. Entonces, contrario a eso, digo, ¿implica un esfuerzo? Por supuesto que implica un esfuerzo. Contrario a, y entonces empiezo como con los clásicos, ¿no? Empiezo con Epicuro, empiezo con Aristóteles, diciéndoles que aquello que la lógica nos ha enseñado de que la felicidad es algo asociado con un placer, hay que trabajarlo. Aquello que entendemos por justicia hay que racionalizarlo. Y entonces implica un esfuerzo. Y en ese sentido digo, hacer filosofía no es cualquier cosa. No quiere decir que no puedas pensar filosóficamente, pero sí entender que tampoco las cosas son sencillas. Como decía Kierkegaard, una buena tarea es aquella que te cuesta trabajo, no aquella que te lo facilita, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, pues, digo, el contexto, pero desde mi punto de vista, no sé cómo lo concibas, porque también creo que también implica la clase social. No es lo mismo por aquí una persona que viene de un colegio particular, que ha tenido varias comodidades y que en ocasiones sus valores están totalmente dispersos a alguien que viene de una clase muy baja y que sus valores son totalmente distintos, ¿no? Y entonces creo que hay que generar comodidades de distinta índole. Desde el sujeto que tiene comodidades económicas hasta decirle, mira, una vez le dije, disculpen, pero coleccionamos basura, ¿no? Dije, y compramos y gastamos cantidades enormes de basura. Dije, le decía, ¿quién de aquí compra estos funcos que son plásticos adornados y que cuestan millones de dinero y que realmente es plástico pintado y adornado para tenerlo ahí en la contemplación, olvidándote de cosas más primordiales, ¿no? Y les pega. O sea, no apogando como una especie de sentido positivo, sino en sentido, pues digo, una negatividad, no negatividad en el sentido hablar despectivamente, sino en ese sentido, pues digo, socrático, de decirle, no creas que esa comodidad te está beneficiando, sino todo lo contrario, te está perjudicando, poniendo como premisa esta tesis que decía Ibargüengoitia. En el mexicano, a los mexicanos nos gusta la ley del mínimo esfuerzo, queremos hacer menos y obtener más. Y lo que tenemos que hacer es romper con ese cliché de decir, no, ¿quieres más? Haz un poco más. O sea, digo, entonces, de manera concreta, ¿no sientes que de repente esa positividad podría en algún momento perjudicar a los alumnos? ¿Podrías hacerme un favor y ponerme luego por ahí por escrito el nombre del autor ese que has dicho? Para que Ajá, me pueda aportar algo también más. Te lo sí, agradezco. claro. En gran parte lo que estás diciendo yo lo secundo, pero yo no veo que sea contraproducente. Creo que, al final, creo que a veces es al contrario, y lo he visto por experiencia. Incluso niños de estatus social bajo, que de repente no solamente se decían a sí mismos todo lo bajo que les rodea, sino que resulta que en ellos estaba la posibilidad de emerger de donde fuera y de esforzarse lo que ellos quisieran esforzarse y podrían esforzarse, y lo que eso les iba a acabar proporcionando interiormente en sus vidas para luego hacer que exteriormente en sus vidas.
Entonces, yo no les animo a que no sean buenos o a que no haya belleza en ellos, porque la tienen, porque es que creo que la tienen. Y entonces lo que quiero es que se den cuenta de que la tienen y que cuando estoy a lo mejor estoy en otras dinámicas que no son del colegio, con gente que también tienen pocos recursos, ahí trabajo mucho. Yo creo que eso es muy importante, que tú vales, perdona que te diga, pero tú vales. Aunque creas que estás en un entorno, es que tú vales, es que tú eres bello. Y es que esa belleza que hay en ti te puede predisponer a darte cuenta de que no te tienes que tirar nunca la toalla en tu vida, sino todo lo contrario. Y que no dejes nunca de creer. Y que cuando a veces te vienen mal dadas, eso es la vida también. Y tú puedes hacer que te vengan mejor dadas, sobre todo a nivel interno. Porque cuando tú consigas saber que eres capaz, de que te esfuerzas, de que te responsabilizas, de que no tiras la toalla, te estás salvando como persona. Porque luego te estarás enfrentando al mare magnum que viene ahí fuera. Y le tendrás menos miedo. Porque sabes que eres capaz. Porque sabes que eres bello. Porque sabes que eres auténtico. Porque tú no eres una piltrafa, sino todo lo contrario. Bueno, eso pienso. No para Exacto. cerrar, Perdón. rápido, perdón, rápido, así, pero es que precisamente no sentiríamos que entonces ahí la actitud estoica creo que es mucho mejor. O sea, a- pensar, o sea, de repente elevarlos y decir, sí, tú eres bello, y cuando sales a la realidad, por eso poner el caso mexicano, aquí, por mucho que tú te quieras esforzar, el niño de la sierra que recorre 4 horas para llegar a un lugar y con el mejor de los casos, ni siquiera un bolillo, sino un café o un poco de agua, y pasa otras 6 horas en la escuela y regresa otros 4 o 2 horas de camino en el llano porque no existe carretera, no existe nada y con trabajos tiene luz, pues por mucho que piense positivamente, su realidad lo aplasta. Y cuando salga al mundo real, se va a dar cuenta que precisamente todo lo que le hemos dicho, todo lo que positivo que le hemos dicho, se viene abajo y se desborona, como decía Marco Aurelio. Salir y aceptar que el mundo es mentira, que me van a engañar, que me van a traicionar y que todo eso, me prepara no precisamente para no llevarme una peor desilusión, sino para vivir sopesando el dolor, aprender a vivir con el dolor, aprender a vivir con el sufrimiento, aprender a vivir con la angustia, con la desesperación, con el miedo. Y eso es lo que desde mi punto de vista, creo que esa actitud estoica podría hacernos más fuertes, más que, más que apabullante, porque el que moralmente está bien, se eleva más y puede ser y perfecto, pero el que moralmente está mal, sí puede ser bien, pero si en algún momento recibe el achaque, lo destrozas completamente. Digo, ese es como mi diagnóstico, no sé, y con eso cerraría mi Sí, parte. no estoy en contra de lo que estás diciendo, ¿eh? Es que creo que son dos cuestiones distintas. Cuando a veces puedo dar historia, ¿vale? Voy a estar engarzando desde nuestros días. ¿Por qué las Torres Gemelas? Acuerdo 6 Picot, los árabes en el Imperio Otomano, los franceses y los ingleses mintiéndoles, diciéndoles que gracias a Inglaterra y a Francia iban a vivir genial en el mundo árabe. Estamos viendo Líbano, Palestina, Israel. No sé, tengo por ahí un libro, lo tengo ahí abajo, que está hablando de las mentiras de Israel. Y me educo yo a mí mismo para conocer, porque quiero saber, por ejemplo, qué pasó con el imperialismo del 19. Y luego eso lo puedo trasladar a filosofía. ¿Qué pasó con el imperialismo del 19? ¿Por qué los afroamericanos están hoy en día como están? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene la esclavitud? ¿De dónde viene tratar a una persona con tal? ¿Y qué hacen ellos con todo eso? Tengo un documental que habla de lo que tú estás diciendo, de niños que están viviendo en partes del mundo en el que están saliendo a las 5 de la mañana para irse a recorrer muchos kilómetros para poder dar clase. Y les quiero hacer ver eso. Y esos niños van a clase. Y seguramente se encontrarán con un mundo, y sabemos cómo, ahora estamos viendo ahí la historia esta de Ucrania y Rusia, eh, y la de Siria, y la de Yemen, ¿de acuerdo? Y esto yo quiero que lo sepan. Y que busquemos también en filosofía ese hecho de la historia, para que no nos olvidemos de que el mundo está como está. Y ahora tú, alumno, ¿qué vas a hacer con eso? Es decir, ¿te pegas un tiro? ¿Te suicidas? ¿O todo lo contrario? ¿Y de qué forma puedes contribuir como persona individual y socialmente a esa cuestión? Porque como he dicho al principio, el individuo es un ser racional, pero es un ser social.
Yo no digo que haya que descomprometerse. Y en muchos aspectos, abrazo ese estoicismo, te he hablado de Epícteto o de Marco Aurelio. Y tienen que entender también eso. Pero ¿para qué? ¿Para cómo me sitúo yo ahora con respecto a esto y que no me mate? Sino todo lo contrario. Y si de repente todo esto que hay aquí es muy negro, y yo también me considero también entonces oscuro, entonces, ¿cómo me salvo? Y no se trata de estar diciéndoles todos que este mundo es jauja. Este mundo no es jauja. Pero tú en este mundo que no es jauja puedes ser feliz. Y la palabra para mí no es la importancia, no es la de la felicidad, porque tiene que ver con, tú eres capaz de autorrealizarte y ser justo. No lo sé. Alexei. Es que en consonancia con lo que está comentando Fabián, yo, por ejemplo, vivo en Guanajuato, que es donde está enterrado el zapato de Ibargüengoitia, y de hecho Ibargüengoitia se refería acá de forma despectiva como la Atenas de por acá. Pero, y en consonancia con lo que comentaba Eric, más que estar construyendo espacios de comodidad, no son más bien como de seguridad, en el sentido de que hace poquito me tocó ser profesor suplente y llega uno de los alumnos y me dice, pues no puedo entregar el examen, bueno, el trabajo, porque anoche le dispararon a mi papá. ¿Por qué? Porque es dealer. Y yo la verdad quiero seguir estudiando solamente porque no quiero seguir en el mundo de las pandillas y de la venta de drogas. Esto lo quiero conectar completamente con lo que, con lo que dijo Fabián, de cómo construir ciertos espacios de seguridad que ya no aspiran a la comodidad o a estar rindiendo de forma excelencia, sino que simplemente el alumno tenga un espacio donde pueda ir a estudiar y no les puedes exigir como que hagan más fuera de ese espacio, porque si están en su casa y los ven sus papás leyendo, les van a decir que no están haciendo nada y quizás sufran violencia. En ese mismo sentido, yo ya no estoy de suplente, ya estoy más bien con un grupo de estudio, justamente con este tipo de alumnos que sufren este tipo de, pues, por desgracia, de violencias y desigualdades. Y por eso también me emocionaba mucho esta sesión y te agradezco mucho porque sí hay muchas cosas que rescato, pero en este mismo sentido, cómo lidias ya con situaciones un poco más fuertes. Nada más por aterrizarlo, pues justamente Guanajuato es el estado más violento de México, que es el cuarto país más violento, de América Latina, que es considerada el área más violenta del mundo. O sea, es un país que no está en guerra, pero que tiene más homicidios que Medio Oriente o que varios países africanos o que zonas que sí están en guerra. ¿Cómo haces para que uno incluso como tutor pueda empezar a lidiar con estas situaciones más fuertes? Yo lo pregunto sobre todo porque tienes la experiencia, yo no, y estoy más bien en una situación con un grupo de estudios, no por necesidad, sobre todo de los alumnos que dicen, bueno, es que el caso que a mí más me rompió es de que, bueno, esta persona dejó de estudiar, abandonó la preparatoria, pero aún así tiene la convicción y está trabajando en otras cosas, de que al menos 2 horas de la semana puede ir a un espacio donde pueda hablar de cosas de estudio, generalmente humanidades. Y bueno, en eso iba mi comentario y duda respecto a cómo trabajar o lidiar con eso. Es que me dejas en silencio. Mi hermano, me dejas en silencio. Es que yo me tendrás que enseñar tú a mí más que yo a ti. Igual que Fabián. Solo podría que aplaudiros. Sí. Cuando estoy con un entorno de gente que te he dicho que voy, que también no está igual que allí, ni mucho menos, por mucho que aquí esté en la pobreza o estén desahuciados, tal. Las posibilidades reales son otras. ¿Amparo? Una vez que pensé en, perdóname, me acuerdo que hace muchos años pensé en irme hacia allí. Allí estáis vosotros. Y yo estoy aquí, y aquí en donde esté, voy a tratar de que se conciencien de la importancia del otro, ya a nivel filosófico, de la importancia del otro, de que hay gente que lo está pasando muy mal en esta vida y que nosotros nunca contribuyamos a eso, para nada, sino todo lo contrario. Pero para mí, que ahora creo que si sigo hablando es palabrería y me toca callarme. Aquí me callo. Amparo, por favor. Bueno, yo también después de esto también creo que me va a tocar callarme porque, bueno, yo en realidad lo que quería era decir que cuando hablamos de despertar la capacidad, ¿no? Que para mí eso es un poco la educación, despertar la capacidad de mirar,
o sea, como de comprender lo que es, lo esencial. Creo que eso es lo que exige más, ¿no? Exige más de ti, que creo que a veces confundimos el afecto con el paternalismo y creo, no sé si me equivoco, que Felipe no va por ahí, ¿no? No estamos hablando de paternalismo, estamos hablando de lo que requiere más esfuerzo de todo, que es la comprensión del ser, ¿no? De ti, la comprensión de ti mismo. Porque es verdad que no puedes enseñar nada que no comprendes, ¿no? Porque al final, yo sí me cuestiono mucho esto y bueno, te quería preguntar esto, ¿no? Y también un poco preguntárselo a Eric, ¿no creéis que al final una exigencia que no llega a lo profundo no tiene sentido? O sea, aprender si no es desde esa comprensión, ¿no? Desde ese conocerte a ti mismo. Claro, mira, me ha venido a la mente David, mi hijo. De pequeño trataba de leer con él y él ahora empieza a leer, pero no mucho, ¿no? Él tiene otros mundos. Y lo que creo que he podido contribuir a que él sepa es a que él se dé cuenta, y ahora lo sé que lo sabe, que él es capaz, de hacer algo con su vida, de hacer algo más grande con su vida. Pero yo no he ido nunca llevándolo de la mano sobre eso. Me refiero, puedo haber puesto, oye, ¿qué te pasa en esta escuela de inglés? Puedo haber puesto alguna base ahí, ¿vale? O un profesor particular para esto, si lo necesitas, ¿no? Pero yo no he protegido a mis hijos, porque los haría más débiles, los haría más inmaduros, los haría más irresponsables. En mi casa es lo mismo, te pongo otra vez el ejemplo tonto de la comida, que ahora Fabián estará diciéndome que te pego por todos los lados. Cuando yo hago la comida en mi casa, yo pongo verduras. Cuando la hace mi mujer, pone lo que quieren los chiquillos. Con eso ha habido un debate que es imposible la comunicación y no te explico por qué. Hay personas que no quieren comunicarse por lo que sea, ¿vale? Eso nos ha llevado a una situación de la que nos ha llevado, ¿no? Pero yo le decía, pero es que si tú esta noche haces verduras, mañana a la hora de la comida, que tú no estás aquí porque estás en el colegio trabajando, chiquillo va a decirme que por qué ayer cenó verduras. Pero ¿por qué no establecemos tú y yo un canal de comunicación y de relación para que luego nos juntemos con el chiquillo, para que él entienda por qué tiene que hacer eso? Porque sabemos que eso es bueno para él. Entonces yo a un alumno le obligo a que se obligue. Pero claro, hay formas de obligar a que se obligue. Y si tú le obligas fríamente y le dices, oye, que me dejes en paz y que ahí trabajes y que tú no has trabajado y que ya está. Y si no pruebas y no sacas el 5, pues ya te apañarás. O tú puedes decirle, vamos a ver si tú consigues ser capaz de entender que puedes sacar una mejor nota que la que estás sacando si te tomas en serio contigo mismo y te responsabilizas de ti. ¿Y de qué forma contribuyo a que tú puedas ser capaz de responsabilizarte de ti mismo? A que tú te responsabilices de ti mismo. A que esa persona que está en ese lugar en el que nos han dicho tan trágico sea capaz de responsabilizarse de sí mismo, de poder seguir haciendo algo bueno para él. Que luego pueda ser para los demás, pero que sea en principio algo bueno para él. Y que no diga, aquí no se puede hacer nada. Sé que voy a poner un ejemplo muy idiota, el de Diarios de la Calle. No sé si lo habéis visto. En ese entorno de Estados Unidos en la que todas estas personas que están viviendo como desahuciadas del sistema, que de repente emprenden sus vidas para decir, voy a hacer algo de verdad por mí, porque es importante hacer algo por mí. Y nosotros estamos ahí, y todo esto es que es muy complejo, lo he dicho antes. Es decir, somos los profesores que estamos dentro de un aula con 29 alumnos tratando de que los 29 alumnos se quieran de verdad y se den en lo mejor que se puedan dar en todas las circunstancias que eso le rodea. Si tú eres proteccionista, yo a un padre le digo, a un padre proteccionista, mira, me vino una madre porque le puso un 0 a su hijo, porque le digo a los chiquillos, los trabajos de los libros los tematizáis, me los citáis y me reflexionáis, me buscáis información y me contestáis eso. Si alguien me pone algo que es de internet y no lo ha entrecomillado y lo hace pasar por suyo, le pongo un 0. Yo lo que quiero es lo vuestro.
me entrecomilláis lo que no es vuestro y me ponéis la fuente, pero lo que quiero es después lo vuestro, vuestros argumentos, vuestras razones de todo eso. Un chiquillo que aún no trabajaba, me da un trabajo y veo, es una copia y le pongo un 0. Y viene la madre, vino desatada. ¿Cómo que le había puesto un 0 a su hijo? Cuando salí de ahí, que le hice ver que lo que le estaba lastrando a su hijo, ser tan protectora, salió llorando, pidiéndome perdón. Ese niño repitió curso. Y vino un día y me dijo, la culpa de que haya repetido curso es mía. No se trata de eso tampoco. Pero si has aprendido algo y puedes establecer con tu hijo algún canal de ayuda, pues mejor para ti y para tu hijo. Pero ¿tu hijo ha aprendido ya algo de esto? Porque si no lo ha aprendido este año seguirá igual. Y no porque repita o no, que sabemos que eso no es lo importante. Sino si ya ha conseguido una transformación interna que le haga pensar en él mismo como alguien que sí que puede. Hay 2 preguntas en el chat, Felipe, pero apenas tiempo para contestarlas. Os recuerdo a todos que tendremos una última sesión. Yo mismo tengo, te diría que innumerables preguntas que hacerte y muchas objeciones, ¿no? Pero supongo que el final del seminario lo podemos llevar a cabo. Echa un vistazo a estas preguntas por si quieres decir algo. ¿Puedes ver el chat, Pascual, Felipe? Hay una pregunta de Pascual Gil, que entiendo que es una pregunta casi teológica, por saber si uno tiene o no tiene el carisma. Y una pregunta de Adriana, desde Argentina, que también... Vale. Veo la de Pascual. ¿Qué significa? Yo te rogaría, porque quedan 10 minutos, vale. lo más breve posible, o que sintetizaras tu respuesta. En el rostro del otro está Cristo, decía un día a unas personas cristianas. A unas personas cristianas que no actuaban cristianamente. Y miraban al otro como alguien al que le podían dar limosna. Y entonces, como yo me gusta leer todo lo que pueda leer, no sé si fue Leonardo Boff o quién, decía, en el rostro del otro está Cristo. Cuando tú miras al otro, también te estás mirando a ti. Cuando tú miras al otro, miras al ser humano. Y ese ser humano, como tú, tiene tus sufrimientos, tus preocupaciones, tus dolores, tus ansias, tus deseos, tus sueños. Y yo los miro así. Para mí, cualquier persona está metida en este mundo y tiene que habérselas con este mundo. Y tiene que salvarse en este mundo, como decía Ortega. ¿Y de qué forma lo miras tú al otro? ¿Con prejuicios? ¿Lo miras? ¿Cómo lo miras? ¿O lo miras con amor? Tienes que preguntarte cómo lo miras. Si lo miras con amor o todo lo contrario. Y yo pienso que si conseguimos mirar al otro con el amor, que es con el corazón, creo que eso contribuimos a algo mejor en esa relación con el otro. Y dice, me parece que es importante aclarar cuál es la visión de la concepción de autoridad. Adriana, el sí no es condicional, es afirmativo, pero en estos chats rápidos a veces las tildes saltan, ¿no? Lo que dice Adriana es que sí, que cree que existe una idea de autoridad docente. Claro, por supuesto que sí, es que no es lo mismo autoritarismo que autoridad. Es que yo no voy a imponerme a través de que yo soy el profesor y se hace lo que yo quiera. Es que yo tengo suficientes argumentos, después de tantos años, que ofrecerle a mi alumno para que sepa por qué tiene que hacer eso. Por ejemplo, no molestar a los compañeros. Por ejemplo, no sé. Pero claro que tiene que haber autoridad. Pero mi autoridad no consiste en, ahora no lo haces y te la lío. No, eso no es autoridad. El carácter totalitarista o impositivo o autoritario, que no es demócrata, ese carácter ya estamos viendo lo que genera en los distintos pueblos y en nuestro alrededor. Pero claro que tiene que haber autoridad, pero la autoridad es otra cosa. Y lo sabéis, va revestida de que hay razones de por qué eso es lo más justo y que lo que trato es de que el otro se dé cuenta de que sí lo es y de que sí lo es, porque cuando un alumno está haciendo algo que es mejor y yo le interpelo y se da cuenta, entonces digo, pues tienes que ver qué haces con eso para... Pues eso es. Como tenemos muy poco tiempo, creo que no, Ismael, corrígeme si me equivoco, creo que no hay más manos levantadas, pero yo mismo... No, ahora no. Pero no para que lo contestes ahora, Felipe.
es una reflexión que aglutina algunas de las cosas que nos han ido saliendo. Debo decirte que, por hablar como tú, ¿no? Mi corazón no está nada tranquilo con tu exposición. Y esto tengo que manifestarlo, claro, puesto que hemos organizado esto. Hay algo que no me cuadra, ¿no? Yo no soy un reaccionario, como puedes suponer, pero hay algo que no me cuadra en todo lo que has contado. Podría darte razones, pero déjame que te diga que lo que me pasa es que no me cuadra. Es una sensación física, cordial, ¿no? De malestar profundo. Lo que quiero decirte es, bueno, lo que tú nos has contado son los 30 años del OCSE, ¿no? Quiero decir, esto es el ideario de la LOCSE. Y donde nos ha llevado es a ninguna parte. Ya, estoy de acuerdo. Entonces, yo, claro, celebro la pregunta de Eric, celebro las objeciones desde el otro lado del mundo, ¿no? Desde México. Porque lo que no me queda claro en todo esto, fíjate que te han preguntado incluso qué es la mirada, que únicamente para que lo hablemos. Yo creo que aquí el concepto que no has aclarado en ningún momento, yo he bromeado respecto a que una tutoría efectiva en griego sería pederastia, ¿no? Pero vamos, he bromeado porque no me hace falta irme muy lejos, esa es la palabra, ¿no? Y ese es el concepto, esa es la función y es una figura reconocida. No sé qué quieres decir con que amemos al alumno. ¿Con qué? Con que amemos al alumno, ¿no? Ya digo que no es para ahora, es para que lo reflexionemos. Vamos a tener un ejemplo la semana que viene en otro campo, que no es el de la docencia, que es el de la enfermería, donde las relaciones, si cabe, son todavía más duras, puesto que un enfermero puede ver morir literalmente en sus manos a un ser humano, ¿no? O puede salvarlo. O en cualquier caso, lo que tiene delante es el horror del dolor físico. Pero hay algo aquí, Felipe, que no. Yo llevo tantos años como tú dando clase. Hay algo que no me cuadra en todo esto. Es una resistencia cordial a que las cosas no son así. Hay algo aquí. Entonces tenemos tiempo, tenemos varias semanas para que pensemos. Yo creo que lo que tú has expuesto es en líneas muy claras lo que la LOCSE ha querido que seamos. Y hace 30 años que llevo rebelándome contra esa ley. No creo que mis alumnos me odien. De hecho, buena parte de las personas que están aquí son alumnos míos. Algunos de mis mejores amigos o las personas más cercanas a mi vida han estado en mis aulas. No creo que me odien. Pero no. Hay algo, Felipe, que no. Tenemos que discutirlo profundamente. Vale. Y yo creo que, aparte de mi contrariedad, ¿no? Yo creo que Eric te ha dicho algo importante respecto a lo que está aquí. Adriana, desde Argentina, ha celebrado la intervención de Eric y efectivamente, docentes en ambientes completamente distintos a los nuestros. Completamente distintos. No quiero imaginarme lo que tiene que ser pensar que un alumno vuelve a su casa y se encuentra con lo que yo veo simplemente en una serie de Netflix. No quiero pensar que esto pudiera suceder aquí, pero es la realidad del EXAI en Guanajuato. Hay algo aquí que yo te pediría que en este último mesa redonda definieras muy bien qué significa amar a un alumno. Porque es un concepto de intimidad tan profundo el que el amor despierta que no veo cómo hacerlo público en un aula, teniendo en cuenta que el amor es uno de los conceptos más fuertes que existen, ¿no? Y por tanto, no sé cómo terciarlo en otro trabajo. No veo además que efectivamente la idea de que el profesor sea tutor haya tenido que pasar por la tutoría efectiva. Todos conocemos perfectamente de dónde viene la idea de tutor y no hace falta que seamos nostálgicos del sistema británico como para pensar que nos gustaría que nuestro tutor fuera C.S. Lewis, ¿no? Pero hay algo aquí que tendremos que discutir y ojalá que puedas venir por Valencia este último día, porque la cercanía entre las personas, la mirada y el corazón de cerca y no solamente por la pantalla pueden ser más eficaces, ¿no? En fin, perdón, me he extendido más. Valencia dependerá de si mi hermana en ese momento puede estar con mi madre o no y tengo que estar yo, ¿vale? Perfecto. Bueno, si de otra manera, sabes que tenemos muy bien montado todo esto para que podamos... La idea de amor no es que soy una persona amorosa, es que yo al otro, por ejemplo, de entrada no lo juzgo.
No lo evalúo. Pero la vida docente, quiero decir, la mirada del otro, la relación con el otro, no vamos a entender, pero la mirada del otro, ahí, no hace falta ser un fenomenólogo husserliano para darse cuenta de que la relación con el otro admite una infinidad de situaciones que no están mediadas por la afectividad, en ninguno de los sentidos de la afectividad. Pero lo que he hecho de menos es que alguien me proponga, incluso en el articulado de una ley, una tutoría inteligente. Ya. Esto es lo que creo que llevamos 35 años en este país tirando por todas las ventanas posibles y por todos los sumideros posibles. Se nos ha olvidado que cuando un alumno cumple 18 años, ha evolucionado intelectualmente, en otros aspectos también, y es lo que más hemos descuidado. Hemos atendido su afectividad hasta más no poder, pero hemos descuidado el crecimiento intelectual, y esto lo estamos viendo en el desmoronamiento completo de las competencias y de las TECNAI de este país. Entonces, la relación con el otro se media por muchas cosas, por muchas cosas. Entonces, no sé, yo sí que he hecho de menos como le pedía Javier Torró, una definición de espíritu de alma, he hecho de menos una definición de amor que me permita mirar a la cara a un alumno. Estoy convencido de que no es amor. Estoy convencido, pero eso no quita para que mirar con el alumno sea de una profundidad humana igualmente válida para lo que nos proponemos. Pero no puede ser la tutoría afectiva. Hay algo aquí. Entiendo que hemos abierto con este seminario de filosofía terapéutica un entrar en cuestiones que van a ser incómodas para todos. Pero yo necesitaré una buena definición de amor para entender lo que quiere decir esa tutoría afectiva. Al menos yo. Vamos, no. Lo que quiero es que lo pensemos para la última discusión, que ojalá sea presencial para todos los que podáis estar esa tarde allí. Por supuesto, Felipe, muchas gracias porque lo que... A vosotros. ¿Alguna pregunta más? Está Juan Diego González con nosotros, que estará la semana que viene para, en nada, en 2 o 3 días, espero que podamos tener ya el guión preparado, editado y subido. Vamos a cambiar de tercio. Quiero decir que la mayor parte de nosotros nos dedicamos efectivamente a la docencia, pero Juan Diego es una persona formada en salas de urgencias, en paritorios, en lugares donde se cumplen nacimientos y muertes, y por tanto el registro va a ser realmente distinto. Gracias a todos por estar con nosotros. Ya sabéis que en nada Ismael, nuestro hombre en la sala de máquinas, subirá esto a la red. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Hasta luego. Gracias. Gracias.